Muy buenos días, estudiantes. En el curso de Comunicación y Lenguaje vamos a tener una clase especial debido a que se acerca la comprobación de lectura que el Ministerio de Educación les hará a los estudiantes de tercero básico. Y para ello pues vamos a tener el estudio de 10 temas, los cuales serán enviados en PDF uno por uno para que usted pueda estudiarlo, y al mismo tiempo se le enviará estrategias de cada tema para que usted pueda responder o resolverlos y devolverlo al correo a donde envió su comprobación. Iniciamos. Vamos a empezar con lo que son los sinónimos, y podemos decir que son palabras que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. También podemos decir que los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados o iguales y que pertenecen a la categoría gramatical, por lo tanto se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que ésta sufra modificaciones en su sentido. Y para su estudio se dividen en total o absoluto, parcial, referencial y connotativo. Cuando hablamos de total o absoluto, estamos hablando de los sinónimos en los que las palabras significan exactamente o rigurosamente lo mismo. Por ejemplo, dentista y odontólogo, solo y abandonado. También tenemos los sinónimos parciales. El sinónimo parcial es aquel en el que las palabras manifiestan una relación de proximidad o afinidad semántica relativa. Por lo tanto, solo es aplicable en determinados casos. Ejemplos: alegría y bienestar, amor y cariño. También tenemos el sinónimo referencial, y son palabras que se utilizan para un mismo referente, aunque no signifiquen lo mismo de manera estricta. Ejemplo: el té es mi bebida favorita. Desde hace mucho solo bebo infusiones. Aquí nos podemos dar cuenta que té infusiones es un sinónimo de té y es referencial porque son diferentes, y las palabras así solitas significan o tienen significados totalmente diferentes. También tenemos los sinónimos connotativos. Estas son palabras que solo se utilizan como semejantes de forma circunstancial. Ejemplos: Lupe miraba a los demás con desprecio. Así estamos hablando de una frase denotativa. Y si decimos era un monstruo capaz de cualquier cosa, estamos hablando de una forma connotativa. La identificación y uso de sinónimos. Es útil para reelaborar textos sin alterar su significado literal. También permite identificar relaciones entre palabras o frases que se refieren a un mismo elemento o personaje. Ejemplo: no le hagas esa broma porque es muy susceptible. Aquí tenemos un ejemplo de ítem que vendrá en esta comprobación de lectura. Cuando nos decimos el ejemplo, no le hagas esa broma porque es muy susceptible, la pregunta es: ¿qué palabra significa lo mismo que susceptible? Aquí tenemos 4 posibles respuestas: receloso, quisquilloso, chistoso y fastidioso. La respuesta correcta es la B, quisquilloso, porque quisquilloso significa una persona que, o se refiere a una persona que es muy débil cuando se le hace alguna broma. También tenemos el tema claves de contexto. Dice que pueden ser sinónimos, antónimos, definiciones, explicaciones, pistas estructuradas de la palabra, las comparaciones y contrastes. ¿Qué significa la palabra contexto? Significa el entorno, que es lo que rodea a algo. En el caso de la lectura, es el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento. Es el conjunto de palabras y expresiones lingüísticas de un texto, y la situación en la que se encuentran proporciona el texto. El contexto da pistas o claves al lector para deducir el significado de alguna palabra que desconoce sin consultar un diccionario. Esto ayuda a evitar interrupciones y permite aprender la palabra usada en un contexto concreto. Claves de contexto.
Para el aprendizaje de vocabulario es de utilidad corroborar posteriormente el significado que se ha deducido de las claves. Como las palabras pueden tener diferentes significados, las claves de contexto permiten al lector establecer cuál de ellos corresponde a la palabra según aparezca en un contexto o en otro. Ejemplo, también podemos decir que es un ejemplo de ítem que viene en esta comprobación. Y dice así: ella volvíase a su casa hambrienta y medio helada, y parecía abatida la pobrecilla. ¿Qué significa la palabra abatida? Nos dan 4 posibles respuestas: A, B, C y D, y entre esas 4 nosotros tenemos que designar cuál es lo que significa la palabra abatida. Y aquí en este caso es la B, que es un decaimiento por lo sucedido. Propósito del autor al escribir un texto. Cuando se lee un texto, es importante comprender el propósito que tuvo el autor al escribirlo. Todo texto comunica un mensaje. Puede ser un pensamiento, una idea o un sentimiento que el autor del texto quiera comunicar, pudiendo ser: número 1, informar, en lo que se reconocen las ideas claves como datos reales o factibles, fechas, estadísticas, así como reconocen palabras y expresiones claves como existen en la actualidad, ha sido probado, la fecha reportada, el informe final. Aquí podemos tener como ejemplos lo que son las noticias. También tenemos el número 2, que es persuadir o convencer, para que esté de acuerdo con sus ideas o para que le compre algo. Se reconocen ideas claves como las que aparecen en los anuncios publicitarios. Aquí podemos hacer énfasis que son lecturas que nos quieren convencer a que nosotros hagamos algo o a que compremos algo. También puede ser para entretener al lector con sus historias reales o ficticias, para lo cual se reconocen obras de ficción, descripción de personajes, lugares o eventos, e incluso chistes o tiras cómicas. También son para cuestionar, en donde se plantean preguntas con palabras interrogativas como cuánto, cuándo y cómo. También pueden servir para criticar cuando se emplean palabras claves como por qué, para qué, con qué fin. Y también puede ser prescriptivo cuando busca regular la conducta del lector al presentar nuevas pautas de acción o modificar las acciones ya en curso. El ejemplo para ver este tema es el siguiente y se da el siguiente fragmento. El éxito se alcanza a través de los sueños y una forma de alcanzarlos es a través de la preparación académica. Debemos invertir en nuestra educación. Es excelente herramienta para mejorar la productividad y ascender en la escala socioeconómica. La pregunta es: ¿cuál es el propósito del autor? Nos dan 4 posibles respuestas. Está persuadir, informar, criticar y cuestionar. La respuesta correcta aquí es persuadir, porque lo que intenta el autor del texto es convencernos a que nosotros nos preparemos para tener una buena preparación académica y mejorar o ascender en una escala socioeconómica. Muchas gracias, espero puedan regresar las hojas de actividades que van de estos 3 temas en el documento de actividades para la fecha, hora especificada en el instructivo.